Ya. Entonces, retomemos el hilo de donde veníamos. La semana pasada, que también solamente tuvimos 2 módulos, alcanzamos a ver el deseo, y de lo cual quiero complementar algo al tiro. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de deseo, revisamos que había un deseo de la parte sensitiva y un deseo de la parte racional? El deseo de la parte racional era un acto de ¿qué facultad? De la voluntad, perfecto. Y el deseo de la parte sensitiva, ¿cuál es la facultad que la realiza? ¿Puedo repetir la pregunta? A ver, hay una facultad que es la que desea. Cuando el deseo es racional, la facultad que desea se llama voluntad. ¿Cierto? Porque el entendimiento no puede desear, el entendimiento es cognoscitivo, no es apetitivo. Entonces, ¿cómo se llamará la facultad que desea a nivel sensitivo? Apetito sensitivo, claro. La cogitativa es parte de los sentidos internos, que son sentidos cognoscitivos. Esto, no nos olvidemos que las potencias que son cognoscitivas solamente tienen por función o acto conocer, no apetecer. Y aquí viene atención, aquí viene la aclaración. Al deseo de la parte sensitiva también se le conoce con otro nombre, que no se los dije a ustedes y la tarde me acordé. Se le llama también concupiscencia. Concupiscencia. De allí al deseo de la parte sensitiva. Ese deseo que podía dividirse en natural y en no natural, que fome. ¿Cierto? Ese se le llama concupiscencia. Y de allí que el apetito sensitivo se divide en 2, ¿cierto? El apetito concupiscible y el irascible. Y fíjense que el apetito concupiscible, que es el que tiene las 6 pasiones concupiscibles que hemos mencionado, recibe el nombre justamente del deseo sensible, que se le llama concupiscencia. Concupiscencia en español, bueno, sí, está en español, pero en el lenguaje actual no es otra cosa que deseo. Concupiscencia. Lo que pasa es que tiene una connotación histórica como de ser como un deseo, entre comillas, bajo. De alguna manera, cuando históricamente cuando se ha hablado de concupiscencia, la gente se ha tendido a referirse como a los malos deseos, especialmente a los malos deseos carnales. Entonces la gente le ha llamado como la concupiscencia, como queriendo hablar de los deseos desordenados carnales. En nuestro caso no le vamos a dar esa excepción. Para nosotros concupiscencia es sinónimo de deseo sensitivo, bueno o malo, carnal, natural, no natural, carnal, de bebida, de lo que sea. Y de allí también que el apetito concupiscible va a recibir ese nombre. Dicha esta aclaración, seguimos con esta especie de repaso. Recordamos también que el deseo, la concupiscencia se puede dividir en natural y no natural. Los deseos naturales tienen que ver con aquellos deseos que son necesarios para mantener la vida. 2 de ellos para mantener la vida del individuo particular y uno de ellos para mantener la vida o prolongar la vida de la especie. Y estos decíamos que eran deseos limitados, que eran compartidos con los animales, que se les llamaba también deseos comunes y que eran necesarios. Y los contrapusimos al deseo no natural, que por influjo de la razón permite que el ser humano pueda desear cosas
que van más allá de la necesidad de mantener la vida, y estos se contraponen a los deseos naturales por oposición, ¿cierto? No se comparten con los animales, son ilimitados, insaciables, decíamos. Decíamos que eran no comunes, sino propios, y en vez de necesarios, añadidos. Estoy viendo que por necesidades de transmisión, quizás es bueno que baje esta luz. Ustedes hacen como que no pasa nada. Ay, qué simpático, el profesor sigue hablando. A ver si es que ahí mejoran las transmisiones. A ver. Ahí sí. Hola a todos. Bien. Dicho esto del deseo, va a mover la cámara. ¡No! ¡No! ¡Corte, corte! Dicho esto, pasamos y revisamos lo que era el deleite. Y dijimos que deleite se podía dividir en placer y gozo. ¿Cierto? Entendimos que placer se le llama al deleite de la parte sensitiva y gozo al deleite de la parte espiritual o racional, ¿cierto? Y los comparamos, hicimos diversas comparaciones. Además de eso, revisamos y analizamos cómo puede ser posible que exista algún tipo de deleite contranatural, ¿cierto? Y además de todo eso, revisamos las causas del deleite, de las cuales había unas bien extrañas como la memoria, la tristeza, la esperanza. Y no sé si dejamos mencionadas las otras. Ya, dijimos la esperanza, la memoria también, ¿cierto? Entonces, quiero dejar mencionadas las otras porque no son difíciles de entender, pero quiero que las tengan. Hay cuatro más que simplemente voy a mencionar y no las voy a explicar. 4 causas más de la alegría o deleite. 1, hacer el bien a otros. Obviamente, esa alegría de hacer el bien a otros, ¿vendrá por la parte sensible o por la parte racional? Perfecto. Porque a veces haciendo el bien a otros, tenemos que hacer grandes esfuerzos sensibles que nos dejan tristes sensiblemente, o nos dejan cansados, ¿cierto? Después, segunda causa adicional de las que estamos agregando, las acciones de los demás, cuando los demás hacen cosas por nosotros. Y eso nos deja contentos en 2 sentidos. A nivel sensible muchas veces, porque cuando otros hacen algo por nosotros normalmente es porque estamos con algún problema, porque tenemos frío y nos abrigan. Hay algo que no sabemos y nos lo explican. Tenemos hambre y nos compran algo, etc. Pero sobre todo, atención, las acciones de los demás nos dan un tipo de alegría racional porque nos sentimos amados. Es rico, es profundamente gozoso sentir que alguien se preocupa por mí. Tercera causa, la semejanza, es causa de alegría. Ya vimos que la semejanza era una de las causas de otra emoción, ¿se acuerdan cuál? Del amor. La semejanza causa amor. Y por lo tanto, no es raro que cuando yo encuentro una semejanza con otra persona, por ejemplo, o encuentro una semejanza con alguna situación o con alguna historia, yo me siento como contento, porque de alguna manera yo me uno a eso con lo que veo semejanza, y la unión, como es
causa de amor, también es causa de deleite. Y en cuarto lugar, la admiración. Y con admiración nos referimos tanto a la admiración de personas, como cuando uno conoce a alguien que le causa admiración y uno dice, qué bacán esta persona, que seco como, no sé, que seco como esta persona canta o como pinta, y uno ve a esta persona y encuentra valioso, y uno le gusta estar cerca de una persona que uno admira en algún sentido. ¿Por qué? Porque como dijimos, en potencia, yo quizás me veo a mí mismo alcanzando eso que la persona tiene en acto. Como se acuerdan que la semejanza puede ser potencia en acto, y por eso el aprendiz puede admirar al maestro y a la vez sentirse en gozo de ver al maestro sabiendo tanto. Y la admiración también ocurre, atención, con las personas dijimos, pero también ocurre la admiración por los conocimientos, o por conocimientos que nos parecen difíciles, como cuando uno dice la teoría de la relatividad, y uno dice, oh, qué bacán saber eso, o los agujeros negros. Es como una especie de conocimiento que todos queremos saber. Todos queremos enterarnos qué es esto de los agujeros negros. Y como es difícil de saber, nos causa una admiración. Pero una admiración que nos impulsa a querer saber. Entonces, en ese sentido, también nos causa alegría. Y ahí están las 4 otras causas de la alegría. ¿Ya? Respecto, atención con lo que voy a decir ahora, nos faltan ver los efectos de la alegría, pero ahora mismo no lo vamos a revisar. Yo voy a grabar una de estas clases. Ay, profe, que se está poniendo como tecnológico, gracias. Sí, la voy a grabar porque esa es la que la quiero explicar bien aparte, porque lo que hoy día me quiero enfocar es más bien en otra cosa, para que alcancemos a usar bien el tiempo hoy día. Una sola cosa nos queda respecto de la alegría, o de los placeres, o de los gozos, que sí quiero conversar con ustedes. El placer, el gozo. ¿Será bueno o será malo? Y digamos, esta es una consideración moral, fíjense. Primera pregunta, así como vamos despejando. ¿Todos los placeres y gozos serán buenos? A ver, hágase famoso. ¿En qué sentido depende? Porque puede haber algo que me dé mucho gozo, pero al mismo tiempo puede dañar mi salud o puede dañar mi bienestar. Porque si algo que me dé gozo es distinto a algo que me va bien, siempre va a ser distinto. A mí me da gozo comer el completo no sé qué, y me da gozo y lo como y lo sigo comiendo, pero en algún momento me puede hacer mal. ¿Gozo o placer? Mira que depende, porque para tener el gozo también me tiene que dar un poco de placer. El hecho de querer tenerlo. Y cuando lo tengo, Acuérdate que la diferencia entre gozo y placer es la dimensión desde la cual uno se complace, ¿cierto? Si tú te complaces en comer y tú sabes que te hace mal, probablemente no es gozo sino placer lo que sientes. Ahora, si también sientes gozo en ello y dices, me da lo mismo mi salud, ¿está bien? Claro, puedes llegar a sentir gozo también. pero yo puedo tener gozo de cualquier cosa, o placer de cualquier cosa, o son hechos específicos en el que yo puedo tener un placer o un gozo. También lo vimos la clase pasada y bueno que lo repasemos. ¿De qué cosas uno tiene placer? De los bienes sensibles, es decir, bienes que sensiblemente captados, es decir, según su apariencia sensible, son buenos para mí. En el fondo puede ser que aparentemente, sensiblemente sea muy bueno un completo y mi estómago diga pero aunque aparentemente a los sentidos sea bueno, en realidad de fondo no lo sea. ¿Qué es lo que me causa gozo?
la posesión de un bien espiritual, que puede ser también comer. Si comer no solamente es un bien para el cuerpo, sino también uno mentalmente puede decir esto, comer es bueno. Y uno se puede gozar en comer de las dos maneras juntas, sentir placer y sentir gozo por comer. Pero para sentir gozo por comer tengo que yo captar racionalmente que comer es bueno. Entonces, si tú racionalmente estás convencido que no deberías comerte el completo, no vas a sentir gozo. Pero ese concepto de bien, ¿quién me lo da? ¿Es un bien moral o un bien más que nada como externo que yo de la nada capto que eso me hace bien? No, esto es bien según tu manera de entender. Si en tu manera de entender comer es malo, cuando comas vas a sentir tristeza. Si en tu manera de comer, en tu manera de entender comer es bueno, comer te va a traer gozo. Pero ojo, que uno se puede equivocar. Y así como los sentidos a veces se equivocan y consideran un bien sensible aquello que en realidad es un mal, como cuando uno se siente tentado por una manzana que en el fondo que estaba podrida no me di cuenta y ya le di el mordisco, o por una fruta que sea apetitosa pero que es venenosa. Del mismo modo, yo puedo con mi entendimiento razonar que algo es bueno y equivocarme, y en realidad es aparentemente bueno pero enteramente malo. Como cuando uno se engaña al pensar en algo, y uno se dice, no, si de algo hay que morirse, no sé qué, ¿cierto? De algo hay que morirse, está bien que disfrute de esto, no sé qué. Uno disfruta de eso, no se siente culpable, pero en el fondo no era bueno. Sentiste un gozo, sí lo sentiste, pero es un gozo que moralmente es discutible. Entonces, retomando con lo que estábamos, ¿será que todos los placeres y gozos son buenos? Ahí y después allá. Yo creo que primero hay que destacar que un gozo se le atribuye a un bien, a algo benevolente. Cuando entendemos como el concepto de felicidad, aquí está definido cuanto a la psicología de la persona, es la entrega hacia la otra persona. Entonces, si supongamos que una persona que asesina, o sea, quiere asesinar a otra persona, y se puede relacionar con un gozo, una causa espiritual, yo diría que no, ya que esa persona tiene un resentimiento, que ese resentimiento va conectado con los sentidos internos de la persona, la memoria, los recuerdos, que debe tener como un hecho, una circunstancia que le haya marcado, que por qué quiere hacer una intención que más que nada va hacia la entrega hacia otra persona, sino que va al deseo propio de la persona. Y ahí ya va más a la asociada la parte de concupiscencia. Si entiendo lo que quiere decir, entonces tú dices que a pesar de que los gozos y los placeres son siempre por un bien, a veces ese bien está equivocado por diversas circunstancias. Entonces, claro, según lo que tú dices, si lo voy a conceptualizar de otra manera, la persona lo capta como un bien y por eso siente placer o se goza, pero resultó que ese bien en realidad era aparente. Aparentemente era un bien, pero absolutamente hablando era un mal. Y en ese sentido, ese placer o ese gozo, si bien fue producido por un bien, por algo captado como bien, como era aparente, entonces ese placer o gozo moralmente no es correcto, es malo. Y también porque el ser humano se distingue del resto de los seres vivos en cuanto a la facultad racional, o sea, todos podemos distinguir bien en algo. Por ejemplo, no, a mí me hace bien tomar, pero va a pasar un tiempo en que uno se va a dar cuenta que no, realmente esto me está destruyendo mi familia, está destruyendo mi camino, y ahí es cuando ya empieza a actuar la facultad racional y uno empieza a decir, ¿será bueno esto? ¿Será malo? ¿En qué me aporta? ¿En qué me beneficia? Cuando dices tomar, me imagino que dices tomar en exceso. Porque ya no creo que llegue a ese punto de reflexión. Ok, súper. A ver, otra más. Es un poco lo mismo, pero yo pienso que el placer y el gozo no son ni buenos ni malos en sí mismos, sino que depende del objeto al que se dirige. Esa es la respuesta más correcta, o sea, que ayuda a entender también lo que tú planteas. El bien, o sea, el gozo, el placer es bueno cuando el objeto es absolutamente bueno. Digo, moralmente bueno, ¿cierto? En cambio, el placer,
se clasifica como un placer malo, moralmente hablando, cuando el objeto de ese placer es algo que aparentemente es bueno, si no nunca se hubiera buscado, pero que absolutamente es malo. De esa manera, por ejemplo, el placer que siente un pedófilo, si bien el pedófilo capta eso como algo bueno, en realidad entendemos nosotros, no lo vamos a discutir aquí porque no es un curso de moral pero en el fondo es un acto malo, porque pasa a llevar al otro, ¿cierto? Usa al otro. Y en ese sentido, ese placer o ese gozo que puede experimentar el pedófilo es un placer o gozo que sensiblemente es malo. O sea, perdón, que moralmente es malo, eso quise decir, moralmente es malo. ¿Se entiende? Y va a pasar al revés también. No lo hemos visto todavía, pero va a pasar lo mismo con la tristeza. También hay tristezas malas, como cuando uno se entristece por cosas buenas. O uno se entristece más de lo que debería por las cosas. Pero eso ya lo vamos a ver a su tiempo. Perfecto. Sí. Pero ¿cómo puede ser el sentir algo malo o bueno si no depende de voluntad? ¿No debería ser el acto de actuar conforme a ese sentimiento, lo malo o lo bueno? Porque en sí mismo el deseo de algo no es ni bueno ni malo, sino hasta que lo hago o no. O sea, no puedo ser malo por tener tristeza de algo bueno si eso no depende de mí, a no ser que actúe conforme a eso. ¿Se entiende el punto que plantea el compañero? Sí. Aquí habría que decir que en realidad el verdadero motivo por el que algo es bueno o malo en el ser humano es por las decisiones que toma, no por lo que él recibe o siente pasivamente. En ese sentido, como todas las emociones son pasivas, en el sentido que son pasiones, y en el sentido como que me pasan sin que yo necesariamente concurse o consienta en ello, hay que decir que el verdadero estatuto de bondad o maldad depende de la voluntad, es decir, si yo consiento en eso que siento que es bueno o malo. Eso es cierto. Ahora bien, de todas maneras, sí, eso es correcto, pero también nosotros le llamamos que hay algunas emociones que son como aplaudibles, como por ejemplo cuando alguien ve a una persona que está sufriendo y uno siente compasión, uno dice que eso es algo noble, por el mero hecho de sentirlo, no en el sentido moral último. ¿Me explico? Uno dice sentir compasión por alguien es aplaudible, en cambio no sentirla es repudiable, o incluso alguien que está bien, alguien que por ejemplo no consiente, alguien que por ejemplo, atención con este ejemplo, volvamos al caso del pedófilo, que es un caso muy claro. Alguien siente ese deseo por un niño, pero no lo consiente. Es decir, no se permite a sí mismo eso. Uno diría que la persona éticamente está obrando correctamente al no consentirlo. Pero respecto a la emoción que siente, uno dice que esa emoción, la emoción de sentir algún tipo de placer hacia un niño, es repudiable. ¿Me explico? De nuevo, es repudiable, no quiere decir que por eso la persona está actuando mal. Distingamos esas cosas. Pero, ¿cómo podemos tratar de repudiable o no algo que no tiene mérito? Bueno, es que, por eso te pongo como ejemplo dos situaciones que yo creo que el sentido común nos dice que sí. Obvio que es repudiable que alguien se sienta atraído por niños aunque no sea su culpa. De hecho, lo más probable es que si un adulto siente atracción por un niño, pueda deberse a que él cuando chico fue víctima de algo parecido. Entonces, digamos que incluso es comprensible, pero ese deseo es repudiable. De nuevo, fíjense lo que estoy diciendo, el deseo es repudiable, no la persona. Ahí yo creo que estamos más claros. Hay emociones que son repudiables y emociones que son aplaudibles.
Ahora, moralmente hablando, la persona es buena cuando consiente en emociones que son buenas, y la persona moralmente es mala cuando consiente en emociones que son malas o desproporcionadas. Y ahí estamos con la formulación definitiva. Las emociones pueden ser aplaudibles o repudiables. Las personas pueden ser aplaudibles o dignas de admiración cuando gestionan bien lo que sienten, y cuando no lo hacen bien, pueden ser dignas también de repudio de las personas. Entonces ahí está la distinción. ¿Me expliqué? Última vez que lo explico, para cerrar, y ya voy con eso. Moralmente hablando, el juicio de la persona es buena o mala según lo que hace con lo que siente. La persona no es buena o mala por sentir algo equivocado, sino por lo que hace con ese sentimiento. De esa manera, el que siente rabia no es malo. El que tiene ganas de matar a alguien no es malo. El que tiene ganas de sentir placer por un niño no es malo, si es que no consiente en eso que siente. Ahora bien, la emoción misma puede ser clasificada como buena o mala, no la persona. Y eso según si es equivocada la emoción o si es desproporcionada. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, el punto que quiero recalcar es que una persona cuando nace ya viene así con el desarrollo en potencia de la facultad racional en cuanto a gobernar las otras facultades, que son la vegetativa y la sensitiva. Entonces yo diría ahí que en cuanto a cometer una acción, se debería hacer con una escala de valores. Supongamos, el primer escalón podría ser me gusta o no. El segundo escalón puede ser me edifica, y ya el tercero, que podría ser como más alto, por así decirlo, me hace crecer espiritualmente. Yo creo que ahí se deberían destacar como la diferencia. O sea, por naturaleza nosotros podemos destacar como algo superior o algo más bajo. O sea, ayudar a una persona no es lo mismo que comerse un completo, por ejemplo. Me puede gustar comer un completo, pero ayudar a una persona me gusta, me edifica y me hace crecer espiritualmente. Sí, si te entiendo bien, tú estás distinguiendo entre los tipos de bienes. Hay bienes que tienen un valor X, como por ejemplo el bien de comer cuando tengo hambre, o el bien de comer algo rico, y hay otros bienes, como por ejemplo ayudar al otro, que parece ser un bien mayor, en el sentido de que como esto puede edificar o ayuda a crecer. Sí, los bienes son distintos, y por eso es que también hay personas que son más buenas que otras. En el sentido que una persona que come cuando tiene hambre es buena. Una persona que cuando su hijo tiene hambre le da comida es buena. Una persona que cuando un amigo le está pasando mal lo va a acompañar es mejor, quizás. Bueno, no se trata de comparar, pero lo que quiero decir es que también la bondad puede crecer según cuán grande es el bien que se está